Ya estamos aquí, no os preocupéis que ya estamos aquí. Átomos y Bits, dispuestos a desentrañar todos los misterios técnico-científicos de la historia mundial en el tiempo que podamos. Hay muchas cosas de las que hablar, En este programa hemos contado todo tipo, o hemos afrontado todo tipo de misterios científicos, desde agujeros negros hasta la evolución de la humanidad, los volcanes. Bueno, hemos hablado de todo y más que nos queda por hablar, porque si nos dejaran podríamos estar aquí un mes seguido hablando y todavía tendríamos tralla para contar. Pero como no queremos empataros demasiado, vamos así en pequeñas dosis, recordando que Átomos y Bits todas las semanas cuenta con la compañía de Xiaomi, que está ahora mismo en lanzamiento con sus nuevos teléfonos 12T y 12T Pro. Unos telefonazos, porque estos sí que son unos telefonazos que además en la página de Xiaomi, en mi.com, puedes encontrar en diversas ofertas exclusivas, con packs especiales también, y pues llevándose desde auriculares hasta distintos adminículos tecnológicos con los cuales disfrutar de este super teléfono con todas las posibilidades que tiene a su servicio. Por ejemplo, los 108 megapíxeles de su cámara Pro, o su MediaTek Dimensity 8100 Ultra, sin ir más lejos, porque podemos hablar de muchas cosas. Luego también tiene las distintas configuraciones con los 128 gigas o con 256, lo que vosotros prefiráis. Bueno, tenéis el Xiaomi 12T Pro con todas sus características en mi.com. Es de magia de cine. Esteban Novillo se encarga de la realización técnica de Átomos y Bits. José Manuel Nieves nos va a contar dentro de breves instantes las novedades más interesantes de los temas que nos interesan, valga la redundancia. Y aquí en el micrófono el saludo de Pedro Pablo May, que en esta jornada creo que nos va a tocar volver a mirar hacia arriba. Bueno, hacia arriba según se mire, porque hacia arriba, hacia abajo, en el cosmos estamos suspendidos aquí de la pelotilla esta que va surcando el espacio, y lo de arriba y abajo es algo absolutamente circunstancial, según desde el lado del planeta o del universo desde el que miremos. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? Estupendamente. Nos pasamos el día hablando de avances científicos y tecnológicos y queremos ver cada vez más lejos, y luego resulta que tenemos un cacharrito que funciona tan bien, que funciona demasiado bien y no sabemos usarlo. Eso parece que ha sucedido con el James Webb, ¿no? Bueno, es sí, es una forma de decirlo, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero sí, es cierto, el telescopio espacial James Webb, pues resulta que tiene un problema. Tiene un problema, y que el problema que tiene es ni más ni menos que es demasiado preciso, demasiado bueno para los astrónomos. O sea, imagínate, demasiado bueno para los astrónomos. ¿Y esto qué quiere decir? Ahora lo explicaré, ¿no? Pero que entre lo que manda el web y lo que ven los astrónomos se erige como un muro que hoy por hoy en algunas cosas es insalvable, que los propios científicos han llamado muro de precisión. Uh-huh. Pero vamos desde el principio. Lo que ha quedado clarísimo es que el James Webb está dando unos resultados magníficos, más que magníficos. O sea, hace exactamente lo que ha sido diseñado para hacer. Nos está mostrando el universo como nunca antes lo habíamos visto, con una precisión, una claridad, un lujo de detalles que era un sueño para la mayoría de los astrónomos. Bueno, pero esta enorme precisión, y quien lo dice es ni más ni menos que un equipo de científicos del MIT, del famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues esa precisión es, o podría ser precisamente, el problema. Los datos que está aportando el telescopio son mucho más precisos que los modelos que están utilizando los astrónomos para interpretarlos. O lo que es lo mismo, las herramientas actuales de análisis de los científicos no están a la altura del web y no consiguen extraer todo el potencial contenido en esos datos. Esto, para poner un ejemplo mundano, sería comparable a, imagínate que quieres ver una película de alta definición, pero la quieres ver en un televisor de estos de blanco y negro de los años 70. Sí. Pues las imágenes de la pantalla no tendrían nada que ver con el original, ¿no? Eso es lo que pasaría, ¿no? Bueno, sí. Pues por eso muchos científicos, según este tipo de investigadores, podrían estar extrayendo conclusiones que no se corresponden con la realidad.
Y además el margen de error, ojo, en algunos casos puede ser de hasta un orden de magnitud. Es decir, que se podrían estar malinterpretando lo que se está viendo por el telescopio. Por este problema, si las herramientas para analizar los datos son peores que los datos, no pueden absorber toda la cantidad de datos, pues al final pues lo que estamos es hacer un pan como unas tortas, ¿no? Y el estudio se ha publicado ni más ni menos que en Nature Astronomy, ¿no? Sí, o sea, vamos, quiere decir que una cosa son las imágenes que recibimos y otro, como eso va por ordenador, el tratamiento por ordenador. Claro, a ver, es que esto hay que aclarar una cosa. Sí. Ni el James Webb, ni el Hubble, ni ningún telescopio envía fotografías. Eso ¿vale? es. Envían sets de datos. Uh-huh. Y esos datos se corresponden con todas y cada una de las características que observan, punto por punto de lo que va a ser la imagen, pues la distancia, la luminosidad, la densidad, el tipo de material, el color que están reflejando, y todo eso, un equipo, después de mucho trabajo y utilizando unos modelos, esos son los que están mal, no es que estén mal, es que se han quedado anticuados, ¿no? Son los que interpretan todos esos datos y te muestran la fotografía. A mí me han preguntado muchas veces, pero entonces, después de todo esto, si para un telescopio óptico, porque recordemos que el James Webb no es óptico, con lo cual nunca ve lo que veríamos con nuestros propios ojos. Sí. Para eso hace falta un telescopio óptico, como por ejemplo el Hubble, ¿no? Pero entonces, si después de todo este procesamiento y todo tal, nosotros nos plantáramos delante del objeto, ¿lo veríamos como se ve la foto del Hubble? Vale, la respuesta es que sí, se vería exactamente como nos muestran las fotos de un telescopio óptico. No de un telescopio de infrarrojos, porque nosotros no somos capaces de ver en infrarrojos, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos con esto, ¿no? El muro de precisión, sobre todo se hace patente en uno de los campos de estudio del James Webb, que es el estudio de las atmósferas planetarias. Sabemos que el telescopio tiene la suficiente potencia como para, por primera vez, ser capaz no solamente de ver exoplanetas, sino de estudiar la composición de sus atmósferas, los elementos que hay en sus atmósferas. Y entonces, al hacer eso, puedes ver si hay elementos que como los elementos de la atmósfera proceden en gran parte de lo que va subiendo desde la propia superficie, puedes ver si hay elementos que sugieren que en la superficie pueda haber vida. Con lo cual, un avance enorme, ¿no? Pero resulta, por ejemplo, y esto lo dicen los propios científicos del MIT, ¿no? Que claro, hay una diferencia enorme entre decir que, por ejemplo, el agua está presente en una atmósfera en un 5%, cuando en realidad está en un 25%. Y resulta que los modelos actuales no son capaces de distinguir entre esas dos cantidades al interpretar los datos del James Webb. O sea, imagínate, la diferencia es gigantesca, ¿no? Sí. Es enorme, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un concepto científico que se llama la opacidad, el problema de la opacidad de los datos, que son datos opacos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué es la opacidad? Bueno, la opacidad es la facilidad o menos con la que los fotones, que son, sabes, las partículas de luz, que al final es lo que recogen la mayoría de los telescopios, es la facilidad con que los fotones son capaces de atravesar un determinado material, ¿vale? Según qué longitud de onda tengan, pues los fotones pueden pasar directamente a través de un material tal, o ser absorbidos por otro, o ser reflejados por otro, ¿vale? Entonces, un modelo de opacidad lo que hace es que funciona suponiendo, en base a esto, cómo la luz está interactuando con la materia. Los astrónomos están utilizando estos modelos ¿para qué? Para deducir las propiedades que puede tener un material que estás viendo muy lejos y se basan para ello en el espectro de luz, que es lo que reciben los telescopios. Y en el contexto de los exoplanetas, un modelo de opacidad puede descifrar a partir de la luz del planeta, que es reflejada de la estrella, captada por el telescopio, puede deducir el tipo y la abundancia de sustancias químicas que hay en la atmósfera. Y eso es lo que hace el James Webb, envía todos esos datos, esos datos son interpretados con este modelo de opacidad, y claro, el actual modelo, el que se está utilizando ahora, que es el de última generación, pues funcionó muy bien con los datos que enviaba el telescopio espacial Hubble, por ejemplo.
pero es que con el James Webb la historia ha cambiado por completo, porque esta es como una especie de piedra roseta, este modelo que traduce los datos que envía el telescopio a información que luego se pasa a una imagen, ¿no? Entonces, según dicen los propios investigadores, esta piedra roseta, ahora hemos pasado a un nivel superior, un nivel de precisión superior. Y el proceso de traducción, entre comillas, pues nos impide, con este actual modelo, captar sutilezas como las que marcan la diferencia entre que un planeta sea habitable o no, ni más ni menos. Con lo cual, esas investigaciones, si esto no se corrige, pues serían para tirarlas al cesto de los papeles, ¿no? Bueno, para guardarlas y que dentro de 15 o 20 años digamos, anda, pero sí, los habíamos descubierto ya. Menos porque de esto se han dado cuenta y vamos, van a toda... Lo que pasa es que, claro, es un proceso complicado, ¿no? Sí. Entonces, claro, ni que decir tiene que los científicos pusieron a prueba esto que estaban diciendo. Entonces, cogieron el modelo de opacidad, el último que hay y el que más se utiliza, hicieron varias versiones falseadas, a propósito para el experimento, ¿no? Con datos que ellos ya sabían que eran falsos y alimentaron esos modelos con datos de la calidad de las que tiene el telescopio espacial James Webb, que es lo que pasará en el momento que el James Webb empiece a soltar datos de atmósferas planetarias. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? Que si estos modelos que tenemos ahora mismo se aplicaran de verdad a los espectros de luz tomados por el Webb de las atmósferas de planetas, pues se chocarían de frente contra este muro de precisión. Es decir, no serían lo suficientemente sensibles esos modelos como para saber si un planeta tiene una temperatura de 300 grados o de 600 grados Kelvin, o que si un determinado gas o el agua supone el 5 o el 25% de su atmósfera, una diferencia absolutamente importante. Esto, desde luego, tiene corrección y los propios investigadores en su artículo ya empiezan a dar algunas ideas sobre cómo mejorar estos modelos de opacidad que existen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es mejorar la comprensión que tenemos sobre cómo los fotones interactúan con la materia. O sea, necesitamos modelos mucho más precisos y que nos indiquen con muchísimo más detalle cómo están interactuando los fotones con la materia. Y eso es muy complicado. Es muy complicado porque por un lado hay que hacer trabajos en laboratorio, cálculos muy precisos de los parámetros de la espectroscopía. Sí, hay que medir esos parámetros espectroscópicos de las moléculas que sean más relevantes para los estudios y luego hay que implementarlos en las bases de datos. Ten en cuenta que cada planeta es de su padre y de su madre y entonces sabemos muy bien cómo funciona eso aquí en la atmósfera terrestre, pero en otras atmósferas que tienen densidades distintas, composiciones distintas, pues los fotones se pueden comportar de otra manera. Es decir, hay que rehacer la base a la cual le estás pidiendo después al modelo que interprete los datos que envía el telescopio. Uh-huh. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que si queremos de verdad sacarle el jugo que tiene el Webb, pues no queda más remedio que hacer. Y menos mal que se han dado cuenta ahora, claro, se han dado cuenta cuando han empezado a trabajar y han visto la maravilla de información que está enviando el telescopio espacial Hubble y que alguna, no toda, porque esto, por ejemplo, para las imágenes de espacio profundo, es decir, estas galaxias lejanas y para mirar las primeras estrellas, esto no es así. Esos modelos funcionan bien, pero concretamente una parte de las investigaciones del Webb pues se dan contra este modelo, contra este muro de precisión, porque los modelos no están a la altura. Y eso hay que corregirlo. Bueno, hay trabajo por delante y vamos a ver cómo se va desarrollando en los próximos tiempos. Hay otro estudio que también queremos sacar en el programa hoy, es acerca de uno de nuestros temas favoritos, el famoso asteroide aquel que se pasó por aquí y se llevó por delante unos cuantos dinosaurios y que aporta datos bastante interesantes sobre el tsunami que generó al caer en la Tierra. Cuéntanos.
Claro, no es que aporte datos interesantes, es que es el primer modelo global de impacto global del tsunami que vino justo después del impacto que mató a los dinosaurios y de paso al 80% de las especies vivas del planeta. Es decir, si ya resulta difícil pensar en algo que sea peor, imagínate que puede ser peor que un asteroide que tenía entre 12 y 18 kilómetros, no se sabe muy bien porque es difícil precisarlo, el que cayó hace 66 millones de años con los dinosaurios y que hizo todo esto. Bueno, pues es difícil pensar en algo peor que eso. Bueno, pues los que sobrevivieron, o sea, este impacto acabó con la vida de casi el 80% de todas las especies vivas que había en la Tierra, por tierra, mar y aire. Bueno, pues los que sobrevivieron encima se tuvieron que enfrentar a otra catástrofe bestial que era la de este tsunami. Conocemos bastante bien el asteroide, se han hecho cientos de estudios, pero no se han hecho suficientes estudios sobre el tsunami que vino justo después. Y eso es lo que hacen estos investigadores, ¿no? Primero, recordemos, así someramente, cómo fue aquella roca, aquel impacto de Chicxulub, que está en la península de Yucatán. El impacto fue de una roca, ya te digo, entre 12 y 18 metros, en lo que hoy es el Golfo de México. Cayó medio en tierra, medio en agua, y formó un cráter de más de 100 kilómetros, ¿no? Y bueno, esa roca de entre 12 y 18 kilómetros, imagínate, 18 kilómetros son casi 2 veces y media el Everest. Bueno, pues casi 3 veces el Everest. Bueno, pues todo eso llegando a unos 40.000 kilómetros por hora, ¿vale? La energía liberada por esa caída fue de 100 teratones. Uh-huh. Teratones. ¿Tú te acuerdas de la famosa bomba esta soviética, la bomba del Zar? Sí. Que es la bomba más potente que nunca ha sido detonada desde el Apocalipsis. La bomba del Apocalipsis, que la probaron los soviéticos a principios de los 60, sí. ¿Vale? Y tenía 50 megatones. ¿Eso qué quiere decir? Que este impacto tenía 2 millones de veces más potencia que esa bomba. Era como 2 millones de esas bombas, que es la más potente que nunca ha detonado el ser humano, ¿vale? En fin, ¿qué es lo que pasó? El estudio, la simulación que han hecho, para hacer esta simulación, los científicos tuvieron que recurrir a los datos geológicos de más de 100 lugares diferentes del planeta. Algunos estaban ya en otros estudios y otros tuvieron que ir por sus propios medios a sacarlos, ¿no? Para poder comprobar el impacto que había tenido sobre los fondos, si los fondos del tiempo estaban todavía removidos, si había signos de esos, ¿no? Y bueno, lo que hicieron fue un modelo que ya para decirlo pronto, ¿no? Ellos el modelo que hicieron fue para un asteroide de 14 kilómetros que se movía a 12 kilómetros por segundo, es decir, a unos 43.000 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que se ve en ese modelo? Bueno, la roca golpea con una fuerza inusitada en los sedimentos y las aguas poco profundas del Golfo de México, abre un cráter de unos 100 kilómetros y de inmediato expulsa una gigantesca nube de hollín, polvo, piedras, materiales, restos, todo eso a la atmósfera. 2 minutos y medio después del impacto, esa cortina de material expulsado empuja a una pared de agua hacia afuera del impacto en forma de círculo y forma durante un tiempo forma una ola que llegó a tener 4,5 kilómetros de altura. Eso duró poco porque en cuanto todos esos fragmentos que estaban empujando esa masa de agua volvieron a caer al suelo, eso bajó, ¿vale? Y hay una relativa calma. 10 minutos después del impacto, y la onda expansiva ya se ha expandido hasta 220 kilómetros de distancia, se levanta una ola de tsunami de 1,5 kilómetros de altura, en forma de anillo, y que se va propagando en círculo en todas las direcciones, ¿no? Una hora después, ese tsunami ya se había extendido fuera del Golfo de México y se había ido hacia el Atlántico Norte y hacia el Pacífico Sur. Hay que decir que en aquel momento el istmo que une
que une a América del Norte con América del Sur era agua. Era una cosa que se llama el paso del paso al Pacífico, es decir, que estaban comunicados en el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Entonces se mete por ahí la ola también y arrasa, ¿no? Cuando una hora después ya sale esta ola gigantesca, sale del Golfo de México. 10 horas después ya está a la mitad del Océano Atlántico y del Pacífico, y es curioso porque le dan la vuelta al planeta y se encuentran las dos en el Océano Índico, donde entran por los dos lados en el Océano Índico. Y 24 horas después rompen contra prácticamente todas las costas del planeta, esas olas. Fue tremendo. En el modelo, sabes que los tsunamis cuando están en alta mar no se ven, o sea, viene como una ondulación que ni siquiera es muy llamativa, ¿no? Porque toda la fuerza va por debajo. Y luego, al llegar, o sea, a medida que el tsunami se va acercando a la costa, que el fondo es cada vez más bajo, pues entonces es cuando encuentra resistencia y la ola se levanta, ¿no? Bueno, pues han calculado que mientras estuvo dentro del Golfo de México, esa ola de mar abierto ya tenía 100 metros de altura, que es una barbaridad, esa ola en mar abierto, claro, con grandes profundidades, pues ya tenía 100 metros de altura. Y al cruzar los océanos, el Atlántico y el Pacífico, tenía más de 10 metros de altura, con lo cual dices, bueno, hay marineros que se han encontrado las más grandes, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero claro, esos 10 metros de altura en medio del mar, con miles de metros de profundidad debajo, ¿qué significa? Pues significa que cuando eso se fue acercando a tierra y se fueron levantando a medida que la costa sube, pues claro, encuentran la resistencia, se van levantando, pues las olas que impactan contra la costa pues son monstruosas y provocan unas inundaciones gigantescas. ¿Qué inundaciones provocaron? Todavía no lo sabemos. Y ese es precisamente el estudio que ya estos mismos investigadores han empezado a hacer y están trabajando actualmente en él. Próximamente, cuando terminen ese estudio y publiquen los resultados, podremos ver cuáles fueron los efectos en las costas, en las distintas costas del mundo, de este tsunami global, ¿no? Que según los científicos, cualquier tsunami... imagínate, ¿tú te acuerdas del tsunami de Indonesia, el de 2004, ¿no? Sí, claro. Que murieron 230.000 personas. Bueno, pues este tsunami tenía 30.000 veces más potencia que ese. Solo con decir eso. Con eso ya sabemos por qué se extinguieron los dinosaurios. En Xiaomi no solamente os hemos hablado de teléfonos, sino también de otros aparatos interesantes, tecnológicos. Ahora, por ejemplo, que están muy de moda, pues están utilizando mucho para movilidad personal, movilidad sostenible, como son los scooters eléctricos. Hay un par de modelos nuevos, de nueva generación, que tenéis también en la web de Xiaomi, el Scooter 4 Pro y el Scooter 3 Lite, que están ya a la venta, unos patinetes que la verdad tienen un aspecto muy interesante, tienen algunas novedades, por ejemplo son más ergonómicos, mejoran la conducción de personas de mayor tamaño, lo cual a mí particularmente me viene muy bien. Tienen ruedas especiales que tienen una tecnología con autosellante a prueba de pinchazos, que uno no sabe nunca lo que se encuentra por la calle, y así evitamos que se nos interrumpa el paseo. La seguridad también, porque tiene un panel multifunción que está rediseñado, que muestra a tiempo real 8 tipos de datos. En fin, son patinetes, son algo más que patinetes, estos que puedes encontrar con sus respectivos precios dentro de la página de Xiaomi, de mi.com, que ahí está todo, de magia de cine. Y en nuestro apartado tecnológico del día de hoy, pues tenemos que hablar del COVID, o mejor dicho, de una aplicación sobre COVID que ya nos sirve de mucho, la verdad. No solamente nos sirve, sino que además es un problema ahora mismo tenerlo en el teléfono, la del radar COVID. Cuéntanos. Sí, hoy hablamos de una defunción, que es la de la app de Funesta Vida,
de radar COVID, que si servía de poco durante la pandemia, ahora ya no sirve absolutamente para nada porque la vida útil de esta aplicación se ha terminado. Desde el domingo pasado, la Secretaría de Estado de Digitalización ha terminado, con lo cual ya no es funcional, ya no se pueden obtener códigos ni nada de eso, con lo cual ahora mismo no sirve absolutamente para nada más que para ocupar espacio. Pero no solamente eso. El contrato de mantenimiento de esta aplicación, un contrato que por cierto fue de más de 4 millones de euros. Madre. Sí, entre contrato, publicidad, difusión, mantenimiento y todo, era con Indra, ¿no? Sí. Y ese contrato se termina ahora en noviembre. Es decir, la aplicación ya no sirve para nada, pero digamos que todavía hay gente manteniéndola hasta noviembre de Indra. En noviembre ya se acabó, con lo cual ya no va a haber nadie haciendo nada con esa aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si la tenemos instalada en el teléfono, puede suceder que como ya no hay nadie vigilándola, ni nadie modificándola, ni nadie comprobando si ha habido algún hacker que ha entrado, pues y la dejamos ahí inactiva, pueden encontrar debilidades dentro, unos hackers pueden encontrar debilidades dentro de esa aplicación y a través de ellas acceder a todos los datos de tu teléfono móvil. Con lo cual, encima de que es inútil, de que ya no la van a mantener, ni van a hacer ninguna actualización más, ni nada de nada, lo mejor, sería muy oportuno coger y tirarla, ¿no? Esto mismo vale para todas las aplicaciones viejas que tengamos y que ya no usemos, ¿no? Hay algunas que ya han dejado, no, claro, en el móvil vas echando cosas y pasan los años y te las arrastras de un móvil a otro y hay aplicaciones que lo mismo ya no funcionan, ¿no? Esas son peligrosísimas, porque que no funcionen quiere decir que ya no hay personal detrás. No hay personal técnico detrás para cualquier incidencia que pueda haber con la aplicación, ¿no? Con lo cual estás con el culo al aire, para decirlo pronto y mal, ¿no? Y sí. Ese es el caso del radar COVID. Que además tampoco funcionó muy bien en su época. Cuando pues eso te digo, es que fue un fracaso bastante estrepitoso, ¿no? Es verdad que se la bajó mucha gente, ¿no? Porque se hizo una campaña muy potente, ¿no? Así costó de dinero, ¿no? Se hizo una campaña muy potente y se la bajaron 8,5 millones de personas. Pero durante todo ese tiempo solamente se reflejaron 124.555 códigos. Es decir, menos del 1% del total de casos de COVID que se registraron en España desde el verano de 2020. Con lo cual, imagínate, esto, y teniendo en cuenta, como te digo, que el pago fue de unos 4,2 millones de euros, pues es como si, vamos, a los españoles, cada uno de los códigos que se han mandado alguna vez con la aplicación nos ha costado 30 euros. Cada uno de los 124.000 códigos. No está mal. Así que si todavía queda gente que tenga esa aplicación instalada, por favor, que corra al móvil, la coja y la borre ipso facto. Esa y las demás que has dicho, ¿no? Sí, pero esta, que ya cuando estaba viva de poco servía y ahora no sirve absolutamente de nada. Uh-huh. Con esto vale para todas las aplicaciones que tenemos ahí de más. Oye, teníamos que montarnos una aplicación de Atomos y Bits, yo creo. ¿Tú crees? Sí, con datos así, modelo... Con actuaciones garantizadas hasta el 2050. Claro. ¿Cuándo va a venir un asteroide terrible? Oye, yo creo que tendría éxito eso. 8 millones de personas, ¿tú crees que se lo descargarían? Seguro que sí. Bueno, pues vamos a hablar con Indra y con el gobierno. Tenemos más oyentes que eso, ¿no? Creo que sí. Bueno, cuando lleguemos me avisas. De acuerdo. Bueno, mientras tanto vamos a ir cerrando el programa porque se nos ha acabado el tiempo. Así que, don José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Gracias a ti. Gracias Gracias a Esteban Novillo, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Y saludos de Pedro Pablo May desde el micrófono. La semana que viene, más.